Pues muy bien, vamos a comenzar con esta plática de hoy. No sé si la están viendo bien, ¿sí? Ok, Sí, se ve bien. perfecto. Muy bien, comenzamos. Hoy vamos a ver el poder de los salmos. Obviamente, hay mucha gente que ya conoce este tipo de trabajo relacionado con la magia práctica y con la magia científica de lo que es el poder de los salmos. Y esta plática pues es de varias partes, pero sí es necesario ver desde la primera para empezar a entenderle. ¿Por qué esto? Porque esto son encantamientos, es magia práctica y es algo muy real. Entonces es importante que entendemos. Esto de los salmos, primero, pues obviamente tenemos que entender una poquita historia de esto de los salmos, de dónde son, de dónde provienen. Y tenemos que empezar primero que saber de dónde vienen o cómo se estableció esto de los salmos. Y tenemos que entender que vamos a ver la Biblia en particular, pero la Biblia no como algo religioso, sino como un libro sagrado en donde tenemos que aprender cosas y se han perdido, pero ahorita lo vamos a explicar. Primero tenemos que entender que los salmos es cábala y la cábala tenemos que, yo creo, hacer una plática introductoria a la cábala, por lo menos para conocerlo, las cosas básicas. La cábala son tres tipos de cábala: la cábala del pueblo, la cábala de los de las personas estudiosas, que realmente esto es lo que estamos haciendo ahorita, y la otra tipo de cábala, diferentes tipos de K, por supuesto, o sea, empiezan con una letra diferente: cábala con C, cábala con K y cábala con U de queso. Cada una es diferente, entonces primero tenemos que entender de que esto es una cábala del conocimiento, y la cábala con Q pues es la cábala de que se usa nada más con los maestros, es de labio a oído, que que no se escribe, que no se pone a la vista de la gente, que es nada más de labio a oído. Entonces nosotros estamos hablando de otra cábala, de la cábala que se encarga del conocimiento, no la cábala con C, que es la cábala del vulgo. Y eso tenemos que a lo mejor en las siguientes semanas tenemos que entender esto cómo empieza esto de la cábala para que lo entendamos bien, para empezar a entender esto de los salmos. Y esto de la cábala, obviamente, proviene de la palabra kibel, que quiere decir recibir. Y esto de la cábala se ha dado de generación en generación, bueno, se dio hasta llegar a los reyes David y Salomón. Y obviamente, pues conocemos a Salomón como, como un maestro, ¿verdad? La leyenda muestra que Salomón aprendió magia con un ángel que le transmitió toda su sabiduría. Y obviamente, pues empezando a conocer quién fue Salomón, pues tenemos que saber que Salomón fue un tercer y último soberano bíblico del Reino Unificado de Israel. Y en la liturgia judaica e islámica se destacó como un sabio de sabios, siendo reconocido en la historia y la literatura como un constructor del Templo de Jerusalén, que esto relacionado con las escuelas esotéricas o los institutos esotéricos, masones, rosacruces y inclusive la SOA, tienen un concepto básico acerca de lo que es el templo de Salomón, ¿sí? Como, como reputación de sabio, se le atribuyeron muchos escritos a él: los proverbios, el cantar de los cantares, o sea,
Eclesiásticos, sabiduría, y posteriormente se le adjudicó los salmos. Pero aunque dicen los historiadores que los salmos fueron escritos varios siglos después de su existencia, eso es lo que se conoce lo que es Salomón. Pero esto de Salomón es, es algo que tenemos que conocer todos y cada uno, que a través de Moisés se recibieron las tablas de la ley y luego además le dieron ciertas leyes verbales como la cábala, y durante 40 años estuvo en el Sinaí y estuvo explicando cómo Dios o la divinidad o la fuerza suprema le confió a él esas doctrinas, los nombres santos de Dios, los ángeles, los nombres de los ángeles, de las jerarquías celestiales, y también, obviamente, cómo aplicar este conocimiento y beneficio hacia la humanidad. Pero este conocimiento solamente lo daba en las sinagogas, en el lugar sagrado que tenía él, y solamente para los sacerdotes. Pero con el paso del tiempo, pues, y como todos sabemos, y más en este momento que estamos en la era de Acuario, en la era del saber, muchos conocimientos van a salir a la luz para empezar a que la humanidad empiece a conocer y prepararse precisamente para la era de oro. Y la preparación de la era de oro es precisamente el saber, es decir, tenemos que ir aprendiendo las cosas que teníamos perdidas, y una de ellas es esta precisamente. Entonces, esto de a Moisés le dieron esta información, estas doctrinas, obviamente él dominó la cábala y solamente lo transmitió a Josué y a los sumos sacerdotes, y esto se fue transmitiendo de como cábala, ya ahora sí de labio oído. No, no había nada escrito, sino todo era de labio oído. Hasta nuestros días sabemos que el Torah, o sea, la Génesis, la Biblia, el Antiguo Testamento, están los nombres del Altísimo, de los ángeles, de los misterios, y cómo el hombre puede aprovechar todo esto. Pero siempre porque ha habido gente que ha aprendido este tipo de cosas y la ha utilizado en cosas que no solamente le ayudaban a la persona, sino destruían a otras cosas, a otras personas. Pues se fue ocultando hasta que ya no se sabía mucho de este tipo de cosas. Se los comento todo esto porque tenemos que saber, cuando hablamos de los salmos, tenemos que saber que estamos en la cábala, o sea, en algo que es magia, y es magia práctica, le llamo yo. Son tratados de magia práctica, porque a la magia, cuando le metes ciencia, o sea, le pones conciencia, ya se vuelve una magia conocida y que puedes tú manejar, ¿sí? Entonces, esto de la magia de los salmos, tenemos que entender que es una sabiduría que tenemos que aprender, que ir aprendiendo. Pero también tenemos que saber que los sabios cabalistas también fueron grandes metafísicos. Jesús, obviamente, hablan que fue un gran metafísico. Decían que el que viva día a día con la divinidad, con Dios, con ese poder supremo, merece unir su alma a la de él. Y el que desee vivir esas en comunión con él, debe de rezar los salmos. Eso es lo que habla, pero ¿qué dice un metafísico? Recordamos que rezar es repetir. Entonces, nosotros no vamos a rezar salmos, los vamos a estudiar los salmos. Y del estudio de los salmos, tú vas a sacar tus conclusiones y tú vas a saber qué puedes utilizar y qué no puedes utilizar de los salmos.
Entonces, un metafísico sabe que el rezar es repetir. También quiero decirles que el repetir salmos te ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente te vas a empezar a hacer una conexión especial con los salmos. Yo lo he hecho, yo he rezado salmos todos los días, 365 días, y he tomado estudios, evaluaciones de lo que va pasando y cómo va pasando. Y se asombrarían si les platico todo lo que ha pasado en un año de rezar salmos, de repetirlos, ¿ok? Dice que con la buena utilización de los salmos podemos obtener la gracia divina del Ser Supremo, de Dios. Y obviamente, si tú tienes la gracia de Dios, obviamente puedes todo esto promoverlo para tu bien. Es decir, estando en la gracia divina o en la gracia del Ser Supremo, tú siempre vas a estar bien. Siempre, siempre. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que no te va a pasar cosas. No, simplemente vas a estar viviendo en armonía contigo y a tu alrededor. En muchos libros, muchos de estos libros, se ha comprobado que está permitido la utilización de pasajes y palabras sagradas de escritura. ¿Pero para qué? Muchas cosas en la Biblia hay detalles, conjuros, hechizos, encantamientos, magia, para curar enfermedades, sufrimientos, peligros, para desterrar espíritus malignos, para la melancolía, para la tristeza, para defender al inocente, para apresar a un ladrón, para encontrarlo perdido, para obtener buena fortuna, para el bienestar. En la Biblia y en muchos libros sagrados. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos hemos perdido precisamente en que vemos a alguien con una Biblia en la mano y nos obliga a pensar que es una persona que fue un vago y que ya agarró la Biblia y se empezó a mejorar. No, debemos de ver la Biblia como algo más sagrado. Mire, se los voy a ir mostrando. El detalle con la Biblia es que nada más hablamos de Biblia y dijimos y creemos que todo es religioso. Y un metafísico no es un religioso. Un metafísico, acuérdese, une la ciencia con la espiritualidad y genera en ese sentido, en ese chispazo, genera la luz para su vida, donde une lo que es la ciencia y la espiritualidad. Cuando juntan los dos se crean unas chispas, pero sí, por eso precisamente viene el nombre de chispas de metafísica. Entonces, basándonos en eso, en lo que estamos hablando sobre la sabiduría, hay que saber que qué tipo de uso y cuáles son los libros que vamos a utilizar hoy y que vamos a ver, obviamente, ¿sí? Cada salmo siempre va acompañado de una oración. En la Biblia normal, usted va a ver el salmo nada más, pero en este taller o en estas pláticas que vamos a estar dando es el salmo, sí, todo el salmo, y va acompañado de una oración especial con el nombre de la divinidad de ese salmo y el ángel o el arcángel o el principado que se necesita activar para activar tal o cual situación, porque cada salmo sirve para algo. Es decir, se debe de rezar el salmo, ¿sí? Y posteriormente a la oración se tiene que tener los nombres santos de ese mismo salmo. Y al mismo tiempo, la finalidad que perseguimos para estar mencionando ese salmo. Todo este tipo de cosas se las tengo que explicar, por eso les decía recién que tenemos que saber cómo funciona este mecanismo de los salmos, porque el poder de los salmos es no nomás es leerlos, también funciona, nada más leerlos o rezarlos, como usted lo quiera ver. Pero si usted ya lo ve como metafísico, de decirlo, decretarlo y de hacerlo de otra forma, le va a cambiar
o bueno, va a potencializar 10 veces ese salmo, porque lo va a estar diciendo para una finalidad en específico, ¿sí? Entonces, tenemos que tener, cada salmo se acompaña de una oración del nombre santo de Dios, de ese salmo, del ángel, del arcángel o del principado, la denominación, y tenemos que decretar el salmo al mismo tiempo que tenemos que entender para qué lo hacemos, ¿sí? Y obviamente pueden utilizar cualquier libro de salmos, de la Biblia, la Torah, porque como ustedes saben, ahorita los salmos también vienen en la Torah y también está en la Biblia. Entonces, la numeración de los salmos en hebreo del 1 al 9 y es la numeración igualita después del Salmo 9 se divide en la numeración, ¿sí? Es decir, tenemos que entender que si nos vamos a guiar, porque yo no me voy a guiar con la Biblia, no con el Torah, sabemos que después del Salmo número 9b cristiano corresponde al 10 hebreo y el Salmo 10 cristiano corresponde al 11 y así sucesivamente hasta llegar al 147, que después del 147 en hebreo, 148, 149, 150 tienen la misma numeración, ¿ok? Lo tengo que explicar porque esto es matemática sagrada. También vamos a ver relacionado con los números. Pero si nos basamos directamente en lo que es la Biblia, no vamos a tener ningún problema de confundirnos porque lo estamos tomando directamente. El estudio de la magia de los salmos la vamos a tomar de la Biblia en particular, ¿sale? Y basándonos en esto, tenemos que entender cuáles son las verdades de los salmos. Esto es lo que hay que platicar primero, para que vean lo que es la magia de esto. ¿Saben ustedes cuál es el capítulo más corto de la Biblia? El de toda la Biblia, del primero, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es el Salmo 118, 117, perdón, es el 117. ¿Y saben cuál es el más largo de la Biblia también? ¿Cuál creen? El, ya sé, ya lo supieron, el 119. ¿Y saben cuál es el centro de la Biblia? Es decir, si usted abre a la mera mitad la Biblia, ¿cuál creen que es? Es el 118. Y si ustedes suman 8 y 1, 9 y 8 y 2, 10, es el 1. Es la divinidad, es el 1, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, esas características de los salmos tiene algo muy particular. El más corto y el más largo de todos los capítulos, ¿eh? Y el centro, el 108. Y hablando del 118, porque la Biblia tiene 599, 94 capítulos antes y 594 capítulos después, ¿sí? Es decir, por eso es el Salmo 118, es el del centro. Pero dentro del 118, el 8 en particular es el central. Y el 8, ¿qué quiere decir? El 8 habla sobre prosperidad, sobre el infinito. Es decir, el, el número 8, el versículo central, también te habla de algo muy, 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 muy particular. Dice, más vale refugiarse en el Señor, en el Dios o en la energía superior, o como tú le quieras llamar, que confiar en los poderosos o en los hombres. Eso es lo que dice el versículo número 8 del Salmo 118. Entonces, tiene esa particularidad, si se dan cuenta. Todo esto de la Biblia, como les decía recién, hay que estudiarla como libro sagrado y olvidarnos de las imágenes que tenemos de algunos hermanos protestantes que van a tocar puertas y que molestan, o que tú conociste, miren, conociste a una persona que era
muy borracho, drogadicto, y luego se convirtió en la Biblia y luego la trae. Está bien, también ese es su escalón. No tenemos que criticarlos ni nada, pero es quitarnos esa imagen de la pura Biblia, que la Biblia realmente a él lo salvó o a las personas lo salva, pero nosotros va a ser nuestro libro de magia, ¿sí? Es decir, la Biblia tenemos que verla no como el libro religioso que conocemos, sino como libro sagrado, que además de ser sagrado, es porque nos da conocimiento, pero no nomás porque nos da conocimiento, sino nos da guía y nos da herramientas para estar en el planeta si le empiezas a meter ciencia. Es decir, si le metes con ciencia, o sea, Biblia con ciencia, ¿sí? Es meterle ciencia a, a la espiritualidad o al libro sagrado, porque dentro del contenido, no nomás de los salmos, sino de toda la Biblia, tiene mucha magia, pero sería explicarlas y estudiarla, porque decía el maestro Estrada, a Dios se le ha rogado, se le ha rezado, se le ha pedido, pero no se le ha estudiado. Y esta era es la era para empezar a estudiarlo. Hay que estudiar a Dios, hay que estudiar, hay que meterle ciencia a la religiosidad o a la espiritualidad. ¿Para qué? Para que la espiritualidad nos dé ese sexto sentido que la ciencia no nos puede dar y que la ciencia pueda explicar esas cosas espirituales que no podemos entenderlas físicamente hasta que lo vemos científicamente. Entonces, lo que hemos visto es que con el tiempo y con esas imágenes que les digo de gente que se ha recuperado y todo eso, nos olvidamos del libro sagrado y se nos ha olvidado porque hemos visto muchas cosas desagradables de la gente religiosa. Siempre hemos, ¿por qué se nos hace desagradable? Porque estamos juzgando y la idea no es juzgarlo, simplemente es ha habido cosas muy desagradables y tenemos que entender que esos son las personas que hacen eso, no el libro sagrado, ¿sí? Entonces, basándonos en eso, tenemos que ir evaluando y evitar ese desmerecimiento, deterioramiento de los libros antiguos. Y vamos a empezar precisamente solamente por el conocimiento que nos dan. Olvídense de lo demás. Sí, hay que enfocarnos en esa forma. Y les decía, tenemos que prepararnos porque la era de oro se acerca. Se habla la era de oro, pero tenemos que, para saber eso o para llegar a eso, tenemos que vibrar, el planeta tiene que vibrar diferente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Precisamente con conocimiento, no va a haber de otra, o sea, es decir, conciencia y espiritualidad para que se haga la unión, para que genere esa chispa de luz o esa chispa divina que nos va a hacer brincar hacia la otra dimensión para esa nueva era, ¿sí? Y tenemos que prepararnos. Y acuérdese usted, lo que haga usted en este momento, en este instante, en este presente, va modificando su ADN, acuérdese. Y su ADN para sus siguientes generaciones ya va a traer más y más conocimiento. Por eso les decía recién que los niños, obviamente, ¿por qué vienen con un chip diferente? Pues es que vienen con toda la tecnología que se ha acumulado y el ADN ya viene cambiando. Eso es algo natural. Y basándonos en eso, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con los salmos. Los salmos vamos a generar magia y tenemos que entender como magia no es una brujería, no es hechizo, no es encantamiento, sino son actos de magia que, que el encantamiento es lo que se hace. Por eso cuando una persona dice, oye, tú me encantas, sí, porque estás generando
precisamente ese encantamiento, que ese encantamiento se genera en un acto de magia y luego se, se convierte en un acto de alta teurgia, cuando ya estás haciendo una magia en un grado muy alto. Ahorita les mencioné todos los grados, casi todos los grados de tipo de magia, porque es desde un brujo, ¿sí? O un hechicero, un encantador y un mago, o sea, y hasta, y hasta más altos grados, ¿verdad? De magia, ¿sí? ¿Sí? Entonces, los salmos se pueden usar como encantamientos, decretos o hechizos. Obviamente depende del mago, del metafísico o brujo o cualquier persona que lo pueda ejecutar. Esto de los salmos, cualquier persona lo puede ejecutar. Nada más, ahorita vamos a explicar si tú sabes hacerlo, si te enseñaron a hacerlo, lo puedes ejecutar cualquier persona, ¿sí? Pero también al empezar a ejecutar estos decretos como metafísico o estos encantamientos o estos hechizos como brujos, también te va a ir modificando, obviamente, tu ADN y tu forma de ver muchas cosas, ¿sí? Entonces, los salmos pueden ser lo que ustedes quieran usarlo. Lo pueden leer simplemente y empieza a estar en gracia divina, pero puede usarlo como encantamiento o como un decreto, porque ya lo conocemos, ya sabemos decretar, ya sabemos, vimos las leyes de la prosperidad, que lo básico, el 1, 2 y 3 es algo muy básico y eso es lo que vamos a ejecutar. En unos salmos vamos a escribirlos, obviamente, en diferentes papeles, pergaminos, o inclusive se recomienda en pieles de animales, o simplemente lo decretamos, ¿sí? Yo soy más práctico, yo lo decreto, pero quiero decirles que yo sí escribí un salmo en una piel, pero le estoy hablando de hace cuando tenía como, no sé, como 18 años o 20 años. Por eso les digo que yo conozco los salmos desde hace mucho tiempo y los he ejecutado y los he usado. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que depende del servicio que quieras recibir o de la ayuda que quieras recibir, depende eso del salmo que quieras decir, de la forma que lo quieras decir. Es decir, va a depender cómo lo vas a usar de acuerdo al servicio. ¿Se acuerdan? Recién les dije, cuando se lee un salmo, el salmo se lee, ¿sí? Con el fin y con el nombre divino, el nombre del ángel, y estás a la vez también pensando en lo que vas a lograr o lo que quieres, porque el salmo no es nada más simple y sencillamente leerlo, lo pueden hacer, que quede claro, pero cuando lo vas a trabajar específicamente para algo y de veras les cambia, si hacen el hechizo correcto, les cambia mucho la situación en ese instante. Ok, entonces depende del servicio que quieres recibir, es como lo vamos a hacer, ¿sí? Pero aquí lo vamos a empezar a hacer menos religioso, pero más científico, más metafísico. ¿Sí me explico? Los salmos se pueden dividir en varios bloques, o sea, se pueden dividir en varios bloques y así se estudian, o se pueden ir viéndolos desde el 1 hasta el 150 para qué nos sirven o para qué vamos a usarlos. Y aquí en este taller vamos a definir cómo queremos hacerlo. Si lo queremos ver en bloques, a ver, Carlos, dime todos los salmos que es para mejorar mi prosperidad, o dame todos los salmos para mejorar la salud, o dame todos los salmos para, tengo problemas políticos o problemas legales, y así sucesivamente. Así se pueden estudiar, o también se pueden aprender o estudiar
de forma numérica. Eso es lo que tenemos que, ahorita lo definiremos al final, cómo vamos a empezar a trabajar los salmos, ¿sí? Pero primero hay que hacer algo, porque como no hemos visto los principios básicos de Cábala, hay 3 preguntas en la Cábala que te tienes que hacer si realmente quieres estudiar Cábala. No los vamos a hacer porque no estamos en ese momento, pero una de las cosas que sí son bien importantes es que no puedes utilizar este tipo de cosas para algo negativo, ni para atraer el amor de una persona, ni para causarle mal a otra persona, porque no funciona. Esto hagan de cuenta que no jala para hacerlo negativo, pero si tú en tu forma alcanzas a hacer eso en forma negativa, hay que tenemos que decir algunas advertencias, ¿verdad? Tenemos que entender eso. ¿Y cuáles son estas? Primero, cuando vayamos a hacer, a trabajar los salmos, tenemos que tener el ambiente preparado. No podemos hacerlo con gente alrededor, no podemos estarlo haciendo en un lugar bullicioso, no podemos, tenemos, no podemos estar en un lugar ruidoso. Y tenemos que determinar dónde vas a hacer siempre los encantamientos o los decretos para el salmo, ¿sí? Una de las cosas es el ambiente. Si quieres mejorar los resultados, siempre acuérdense de que quemar incienso. Y van a decir, ¿por qué, Carlos? ¿Por qué incienso? Ah, porque el incienso en particular abre la mente. Esa es la número 1. Abre tu mente. Segundo, además de abrir tu mente, fíjense, además de abrir la mente, mejora el ambiente alrededor. Es decir, las energías, si hay energías negativas en tu casa por personas, por pleitos, por lo que sea, las disipa. Es por eso que se recomienda cuando hacemos decretos de los salmos o quieres hacer un encantamiento real, tienes que parar todo el bullicio, ni música, ni nada, simple y sencillamente silencio. Y luego después, si prendes un incienso, si lo quieres encender, pues ya sabes para qué va a servir. Te va a abrir tu mente, porque el incienso, y más si es de madera, tratar de siempre de que sea más de madera, no de floreal ni nada, sino de madera, te empieza a abrir tu mente y empiezas a limpiar el campo áurico tuyo y del lugar. Sí, eso es algo importante que tenemos que hacer. Si quieres, y además, si quieren mejorar aún más la recitación, es decir, los rezos, yo les recomiendo que mejor decrete. Si quieres mejorar esto de los salmos, es mejor decretar y aplica lo que aprendimos en la ley de la prosperidad, la 1 y la 2 y la 3. Tienes que aprenderlo porque es básico para empezar a trabajar con los salmos. ¿Se acuerdan esas leyes, la 1, 2, 3 de la prosperidad? Bueno, pues es ahí está también el video. Porque tienes que aplicarla, porque esas 3 son básicas para lo que es metafísica, para todo. Y obviamente también hay que aplicar, si tú quieres que funcione mejor, todo lo relacionado con la oración científica. También esa ya lo estuvimos estudiando aquí. Y obviamente también aplica para todo la oración científica. Entonces, esto es la advertencia que tenemos que hacer para el ambiente, ¿sí? Para los encantamientos, como les decía recién, se tiene que preparar el lugar con las instrucciones que dimos también en la plática de la comunicación para comunicarnos con la divinidad, con Dios, como lo conozcas, ¿no? Y una advertencia personal y particular de este servidor es que revisen bien qué es lo que quieren hacer con el salmo.
y su costo, porque siempre tenemos que saber que las advertencias vienen al final de cada encantamiento, ¿sí? O sea, tenemos que entender que revisen la acción y el resultado que van a tener antes de hacer encantamientos. O sea, hay que tener siempre cuidado qué es lo que realmente quieres, qué es lo que realmente estás anhelando. ¿Es un pensamiento puro de ayudar a una gente, de salvar a alguien? No es porque vas a recibir, porque llega un momento en que dice, oye, tú puedes salvar de ir a la cárcel. Por ejemplo, hay unos salmos que te sirven para eso. Y tú lo puedes empezar a hacer y recibir dinero por ello y te empiezas a hacer ese tipo de cosas que después te haces famoso por ese tipo de cosas porque te empiezas a aprender a hacer encantamientos y hay unos finales muy, muy desagradables. Entonces hay que tener cuidado porque hay que checar las advertencias que vienen al final de los encantamientos. ¿Ok? Otra de las cosas que también tenemos que hacer, esto de la advertencia, es que hay una advertencia, obviamente, del libro, que dice que cualquier ser humano, porque esto de los Salmos, son tres libros que yo leí hace mucho tiempo y que los sigo leyendo, y la conjunción de unos y otros de esos tres libros, estamos generando precisamente estas pláticas o estos trabajos de la magia de los Salmos. Y en uno de esos me gustó porque dice, cualquier ser humano puede estudiar el campo de la cábala, con K, y pueden adquirir conocimientos y beneficios sin entender ni hablar la lengua hebrea. En su lengua nativa, solo se les recomienda que los nombres santos de Dios y los ángeles, no pronunciar su nombre si no lo pueden pronunciar bien. Yo en este caso, yo vamos a ver el nombre de Dios y el nombre del ángel o del arcángel, y ahí explica cómo pronunciar la palabra. O si quieren, pueden poner la palabra en Google y ponerle hebreo y para que escuchen cómo se oye y para poderla pronunciar, ¿ok? Y esto de si lo pronuncian es bajo su riesgo, totalmente bajo su riesgo, y pueden grabarlo en su mente y así poder enviarlo. Es decir, no necesitamos pronunciarlo, pero nosotros como metafísicos sabemos que el poder de la palabra lo tenemos que ejercer. ¿Cómo funciona esto de los salmos? Nosotros tenemos las jerarquías angelicales, tenemos nuestro ángel que siempre está con nosotros, con nuestros ángeles, y nosotros le pedimos o le agradecemos a la divinidad lo que nosotros queremos que nos suceda, y esto, a su vez, el ángel lo va pasando a los siguientes niveles. Y de acuerdo a la intensidad, a la pureza de corazón y a lo que estés pidiendo, es la fuerza que llega hasta donde pueda llegar, ¿verdad? Porque se lo dices a tu ángel con ese fervor, con ese corazón limpio, y el ángel lo pasa al siguiente nivel, y luego al del arcángel, y luego al del principado, dominaciones, tronos, querubines, serafines, hasta llegar a la divinidad, si es que llegó con la fuerza, si es que lo enviaste con la fuerza correcta. Por eso mucha gente, oye, pues sabes que yo pido y nunca se llega. Pues sí, porque tu corazón no está limpio. Es decir, no quiere decir que sea muy santo, ¿no? O que sea muy buena gente, o que sea puro, pues como lo conocemos. La idea es la intención del corazón, de la intención, porque yo he escuchado que no, yo decreto y nunca sucede nada. Yo hablo y nunca, pues sí, inclusive hay gente que hasta lo dice muy mal. Es que esto del pensamiento mágico pendejo, ¿no? Bueno, para ti, pero realmente si sabemos como ahorita que le estoy explicando cómo es la vibración, porque todo esto es por vibración, porque la palabra es vibración, y de acuerdo al poder de la vibración
es como va pasando a los siguientes niveles y quieras o no, no, es que sí lo hago con corazón, eso yo no lo determinan, lo determinan las otras clases o los otros niveles o los ángeles, arcángeles, principales, ¿sí? De acuerdo a eso, es como se cumplen o no se cumplen las cosas. Y si no se te han cumplido, bueno, entonces pon atención con tu corazón, cuál es el objeto con lo que estás diciendo. A lo mejor no es lo mejor lo que estás pidiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero esa sería otra plática. Pero entonces, solo bajo su riesgo es pronunciar el nombre de Dios y el nombre del ángel de ese salmo, si es que no, es bajo su riesgo si es que no saben pronunciar bien el hebreo. Así es que yo les recomiendo que mejor sí hay que buscar cómo se dice en hebreo y decirlo, porque es vibración, ¿sí? Hay salmos para todo. Salmos, miren, hay salmos para desde quitar un dolor de cabeza, atraer la buena suerte, estudiar los casos de la corte, para situaciones difíciles. Hay salmos para curar niños varones, hay salmos para librarse de un espíritu maligno, hay salmos para vencer el miedo, la paranoia, hay, hay salmos para librarse del dolor corporal y de la muerte no natural, hay salmos para la locura, para la melancolía, hay salmos para descubrir ladrones, hay salmos para guardar seguro de todo mal. Y si está, hay salmos para estar, fíjense, seguros de no ser atacados, fíjense, para deshacer dolores y sufrimientos, para peligros en el mar, para apartarte de las cosas, de los infortunios, o hay salmos para recibir revelación, información, hay salmos para escapar de los peligros y las inundaciones, hay salmos para recibir hospitalidad, y hay muchos más, son 150 salmos. Entonces, todo esto que les decía, tenemos que entender cómo va a funcionar esto de los salmos, cómo va a funcionar el poder y la magia de los salmos. Entonces, vamos con esto cierro esta parte porque quiero gastar estos 15 minutos o 10 minutos que nos quedan para entender cómo vamos a quererlos leer. Si los vamos a ir lentos, nos vamos a ir por bloques o nos vamos a ir por numéricamente. Muchas gracias. El Padre los bendice. Seguimos en la próxima.